llegamos a todos los rincones a través de distintos líderes, distintos sindicatos y distintas instancias, tanto públicas como privadas, que son quienes conforman el equipo, no sé, de Eje Sindical Constituyente. Un decálogo que nosotros hemos construido de 11 puntos y un manifiesto que da cuenta, ¿no es cierto?, de nuestra posición frente a este hito histórico que tenemos que vivir las chilenas, los chilenos y los migrantes. Y quiero, sin mayores preámbulos, presentar a nuestros invitados de esta noche. Voy a presentar a un colega primero, ¿no es cierto?, don César Barrera Fuenzalida. Él va de constituyente por el distrito 8 de la región metropolitana. ¿Cómo estás, César? Buenas noches, Jaime, un agrado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en esta conversación hoy día acá en Eje Sindical Constituyente. Gracias. Y también desde Santiago Centro, candidato a concejal por la ciudad capital, ¿no es cierto?, don Nicolás Valenzuela. Nicolás, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Jaime. Hola, César, también. Un gusto estar acá para conversar. Hola. Y finalmente, y no por eso el menos importante, por cierto, desde la República Independiente de Renca, ¿no es cierto?, don César Améstica, que va de candidato a concejal también, quiere ocupar un sillón constituyente ahí, desde una concejalía un poco más ciudadana, ¿no es cierto?, que no solo escuche, sino que sea, ojalá, una concejalía en terreno, ¿ya? Eso. ¿Cómo estás, César? Gracias por aceptar nuestra invitación. Así es, por una concejalía en terreno. Gracias por la invitación, Jaime. Buenas tardes a César y a Nicolás y muchas gracias por la invitación. Hola. Bueno, tal como habíamos conversado en la previa, ¿no es cierto?, me gustaría que ustedes se presentaran y quién mejor que ustedes se conocen para que nuestras seguidoras y seguidores sepan, ¿no es cierto?, quiénes son nuestros invitados de esta noche. Don César Barrera Fuenzalida. Perfecto, parto yo. Abro los fuegos yo. Soy periodista, tengo 36 años, me estoy presentando como candidato a la Convención Constitucional, representando el Distrito 8, donde están las comunas de Maipú, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, Lampa, Quilicura, Colina y Tiltil. Espero lograr llevar las demandas de la calle a este paso histórico, me parece a mí, de nuestro país, que es reformar la Constitución. Y como siempre lo he dicho, insto constantemente a que quienes vayan a votar lo hagan informados, si pueden hacerlo de la mejor forma, ojalá decidan bien quién va a estar ahí. Puedo no ser yo, y entiendo que es así este proceso político también y democrático, pero la idea es que las propuestas de la calle, que son por las que muchos estuvimos desde hace muchos años tirando piedras, como digo yo, lleguen y se hagan efectivas en esta nueva Constitución. Así es que los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales y que hoy día nos escuchen en esta grata conversación. Bueno, le vamos a pedir ahora a Nicolás Valenzuela, ¿no es cierto?, Levi, que se presente. Bueno, aquí Nico Valenzuela Levi, Nicolás, oficialmente, pero todo el mundo me dice Nico. Yo soy rancagüino, nacido y criado, pero migrado a Santiago en el minuto en el que tuve la posibilidad de estudiar. Soy vecino del centro, vivo acá en Diagonal Paraguay con Portugal, zona cero. Un lugar con hartas particularidades acá frente a la posta central. Soy ciclista también, me muevo en bicicleta y a pata. Soy arquitecto y trabajador de la ciencia también, y me estoy presentando de candidato a concejal acá en Santiago como parte de un proyecto mayor que es la Alcaldía Constituyente, donde Iracy Hasler está encabezando nuestro proyecto popular con 50 organizaciones sociales acá en la comuna hacia la alcaldía, pero soy parte de Revolución Democrática del Frente Amplio y somos una de las listas que está apoyando ese proyecto. Perfecto, Nicolás. Y don César Améstica, desde Renca. Sí, bueno, mi nombre es César Améstica, he participado en diversas organizaciones sociales por más de 20 años, soy también comunicador social, igual que Jaime, y también he tenido la oportunidad de estar en algunos espacios con César, y la verdad es que nosotros desde una odisea, por así decirlo, bastante amplia, hemos levantado una candidatura a concejal apoyada por más de 60 dirigentes y dirigentes sociales, también con artistas locales con los que hemos llevado bajo la consigna del Renca con todas y con todos un proyecto transformador que siga dándole la vitalidad a la comuna de Renca. Soy candidato por Convergencia Social, parte del Frente Amplio, y en esta candidatura estamos apoyando a la reelección al actual alcalde Claudio Castro.
Ahora, yo quiero reiterar esta explicación o esta aclaración, porque la gente podría formarse una opinión un poco distinta de lo que va ocurriendo en cada uno de los programas. Nosotros invitamos a candidatos de todas las tendencias, pero por alguna razón los personajes de Chile Vamos no aceptan venir. No desconozco, pero puedo mostrar hasta los correos en que le hemos mandado invitación. Pero bueno, César, también otros paneles yo he visto de solo mujeres, para decirle que no es que sea solo panel de hombres esta cuestión. Claro, hoy día nos tocó, digamos. Hoy fue una coincidencia. De hecho, invitamos a dos chiquillas que son candidatas constituyentes que no podían hoy día, que van a estar la próxima semana. Así que, maravilloso. Pero hemos tenido paneles de mujeres. Quizás a Chile Vamos le molesta el logo, dije sindical, constituyente. Ya es demasiado, mucho. Los sindicatos ya los asusta. Claro. ¿Verdad? Sobre todo por el 1% que podrían tener que poner en la próxima etapa. César. ¿Cuál? ¿Por qué te metiste? César, voy a seguir el mismo orden en que entraron a la sala. Ya. Perfecto. Ya, así que va. César Barrera, ¿por qué decidiste tomar esta decisión? La verdad es que esta opción de poder estar ahí en la lista de candidaturas fue una opción que, si bien surgió de manera bien espontánea, pero mi interés o mi intención de participación política es desconocida, digamos, al menos para el ojo público, digamos. Yo generalmente he hecho cosas, pero muy tras bambalinas, digamos, muy tras bambalinas. Trabajé en la Municipalidad de Maipú, en una gestión con la que no compartí nada. Bueno, los pillé metiendo la mano como locos y renuncié, me di cuenta de que yo dije no puedo estar acá, y renuncié en esa gestión. Trabajé con la gestión de Undurraga en una primera instancia, luego la continuidad, digamos, que fue Cristian Vittori, y ahí, bueno, todos saben más o menos en qué terminó esa gestión. Los pillé en muchas cosas, hablo no solo de él como personaje, sino que en la estructura política hacia abajo, digamos, la estructura municipal, y ahí conocí bien el mundo político municipal. Yo soy de Maipú, nací y criado en Maipú. Entonces, siempre tenía la intención de que pudiera aportar, pero sentía que en mi comuna era bien complejo y todo era bien partidista. Yo soy un tipo súper lejano a los partidos políticos. Generalmente cuando de más joven iba a las protestas y todo, lo hacía desde una mirada súper revolucionaria, si se quiere, súper hasta antisistémica en algún minuto, y siempre lo he reconocido, digamos, no tengo como miedo de decir eso, de mirar para atrás y contar aquella vivencia. Sobre todo protestas que estaban relacionadas al mundo animal en su principio, cuando íbamos a protestar, no sé, en Ahumada contra el McDonald's que estaba en la esquina, y partía todo medio pacífico y terminábamos en algún minuto, evidentemente agarrados con los pacos, era lógico, algún piedrazo se nos iba, esas cosas pasaban. En el mundo del rock también pasa mucho, que también tuve varios años ahí ligado a eso. Entonces siempre estuvo mi intención política de decir, ¿sabéis qué? A Chile le falta algo, deberemos participar de alguna forma, desde mi mirada como hacia el mundo. Coincido un poco en lo que decía Nicolás también, que bueno, al ser cletero, al ser ciclista, yo soy como un ciclista bien de ciudad, la verdad, soy malo para subir cerros, soy malo para hacer todo ese tipo de deportes ciclistas, pero ocupo la bicicleta como un medio de transporte. Entonces, al hacerlo desde muy chico, también tengo mucha cercanía con lo que pasa en la ciudad, y particularmente en mi comuna, que es Maipú. Y cuando se generó esta posibilidad y se abrió esta opción para que los independientes entraran a las listas existentes o tuvieran una participación real en la posibilidad de ser parte de la Convención Constitucional, se me generó a través de un contacto de una amiga que, si no me equivoco, militaba o milita todavía en el Partido Socialista. Ella conocía a alguien del Partido Progresista y se generó una conversación, y ellos como partido decidieron abrir todos sus cupos a independientes. Una reunión que yo fui, la verdad, con bastante distancia, sobre todo políticas e ideológicas, pero ellos asumieron que me iban a respetar todas mis visiones, y les dije que bueno, yo no iba a hacer campaña con ellos, no iba a participar con ellos en nada, y si me aguantaban todo eso, amén. Y si yo podía funcionar de manera independiente 100%, amén. Me dijeron que sí, que no había problema. Entonces tomé esa alternativa y voy la lista del apruebo de parte del Distrito 8 con un cupo independiente del Partido Progresista. Entonces, al generarse esta alternativa, dije, bueno, es el momento, es quizás esta opción que llegó a mis manos y puedo efectivamente consolidarla, dando opciones reales de poner las demandas de la calle que yo conozco, digamos, de hace años, la he sufrido muchas de ellas también, en una constitución que claramente tiene que tener un cambio. O sea, eso yo creo que es indudable bajo toda mirada.
Y en el caso tuyo, Nicolás, ¿cómo se genera? Me imagino que cada uno de ustedes está pensando al momento de tomar la decisión que hay algo a la otra orilla del río que está faltando. O sea, en este caso, ¿qué le falta a Santiago? Bueno, hay varias razones, digamos, que me llevan a estar hoy día acá, digamos. La primera es que ser parte del centro, de este territorio, ha significado vivir un montón de intensidades que han sido parte de la crisis, primero del estallido social y luego de toda la crisis sanitaria, social y económica que hemos tenido producto de la pandemia. Acá en Santiago ha sido de los lugares primero afectados y más afectados. A mí mismo, en mi edificio vivimos acá frente a la posta y en abril del año pasado nos enfermamos acá caleta de gente, o sea, a mí me tocó ser de los primeros en realidad como que nos vivimos el COVID, por ejemplo. Por suerte salimos bien acá con mi pareja. Pero luego fue ver y participar de la cantidad de ollas comunes que se han generado acá en la comuna y también al mismo tiempo estar organizándonos para la prueba. Yo era parte acá de uno de los comandos de la prueba, nos organizamos bastante en Santiago. Se han producido convergencias que no existen en otros lados. Acá habemos 50 organizaciones, 3 de las listas de concejales que están separadas a nivel nacional. Acá estamos organizados apoyando el mismo proyecto, pudimos hacer una primaria, pudimos hacer un programa construido con organizaciones tanto del mundo social como político, incluso gente de mundos que nos habíamos peleado hace poco tiempo atrás, y aquí estamos convergiendo. Y eso tiene que ver con una energía que hay en Santiago a partir de una necesidad. Acá, antes del 18 de octubre, el aula segura fue acá. Antes del 18 de octubre del 2019, la idea de reprimir finalmente gran parte de la irritación y los dolores que llevaron a lo que aquí ha pasado, ocurrieron acá, ocurrieron con un ensayo de esta derecha autoritaria que es Felipe Alessandri en la alcaldía de Santiago. Y por lo tanto, ese es un dolor muy patente. Luego, las mutilaciones oculares han ocurrido, muchas de ellas acá en nuestra comuna. Entonces, es un territorio que está siendo, por un lado, escenario de una situación histórica a nivel nacional, pero al mismo tiempo está siempre este énfasis, esta foto de Piñera, ¿cierto? Acá en la comuna al lado de Providencia, sacándose una foto con la estatua del general Baquedano, esta lógica de pintar de nuevo todo lo que ha sido rayado en la Alameda, también demuestra lo que pasa en el territorio de Santiago. Todos los recursos están puestos en mantener la fachada de la oligarquía, en la Alameda, en la Moneda, donde uno de los hombres más ricos del país está aguantando los acuerdos que hay en todo el resto de la sociedad para poder ayudarnos solidariamente, y al mismo tiempo, a 10 cuadras al sur, en Victoria, en el barrio Franklin, en 10 de julio, en la calle Coquimbo, al otro lado, en el barrio Yungay, Mapocho, lo que reina es el hambre, lo que reina es el abandono, lo que reina es la vida en otro país. Entonces, ese tipo de cosas hacen que lo que uno ve, tanto los dolores como la energía que uno ha visto del estallido, se van traduciendo en, yo creo, una necesidad de que en el ámbito local también nos hagamos cargo y también ofrezcamos proyectos políticos transformadores en unidad y con una construcción que obedece a la lógica que yo creo que es nueva que se está levantando en el país. Entonces, de ahí provienen mi candidatura y muchas otras candidaturas también. Y esperamos estar ahí disponibles y disputar un espacio tan importante como el municipio, tanto en la alcaldía con Iracy Hasler, como en el consejo y en el territorio, haciendo la pega que hay que hacer en el largo plazo y en la escala más pequeña, más inmediata de los barrios. Bueno, tremendo desafío para Santiago. Y en el caso de Renca, bueno, Renca es parte, ¿no es cierto?, de esta ciudad, de esta metrópoli olvidada, que vive tremendos problemas que no han sido resueltos. Entonces, tú que has sido además dirigente social y que has estado también en el mundo de las comunicaciones populares también, ¿en qué momento sentiste la necesidad de que había que hacer algo más? Bueno, desde hace mucho tiempo, como tú mismo lo decías, Jaime, de hecho tuvimos en alguna ocasión, me recuerdo, la posibilidad de conversarlo en un medio, estábamos juntos en un panel, estuve invitado por ti, justamente hablando de las complicaciones que tenía Renca con la anterior administración. Y en ese tiempo nosotros teníamos una agrupación que se dedicaba a ayudar a la formación y la capacitación de dirigencias sociales. La verdad es que venimos trabajando ya hace aproximadamente
5 años, yo vengo hace más de 20 años participando en diferentes organizaciones sociales, pero en este tema un poco más de frente, ¿no? Veníamos trabajando hace unos 5 años en diferentes organizaciones sociales, ayudando a promover la participación comunitaria en un periodo muy difícil, los años quizás más oscuros de la comuna. Nos costó harto, no teníamos la posibilidad de poder tener un diálogo, ni siquiera fluido con la institución en ese momento. Y es que desde ese tiempo ya que venía la posibilidad de poder llevar adelante una candidatura que fuera capaz de romper un poco con ese esquema. En las elecciones anteriores, justamente el alcalde anterior, que era demócrata cristiano, hoy día está como independiente, gana la elección y cambia bastante el cuadro. Nosotros veníamos de una alcaldía de Vicky Barahona, una candidata UDI, de lo más conservador y además de lo más neoliberal. Y que además tenía toda una forma de trabajar bastante que dejaba mucho que desear. Por ende, desde ahí venía cuajándose más o menos la posibilidad. Nunca fui yo necesariamente el candidato, siempre había como la posibilidad. Y ya hace aproximadamente un año yo entro a militar a un partido político viendo el escenario que había poquito antes del estallido social, porque ahí cambia también un poco el cuadro político, y decido entrar en la militancia, lo veníamos conversando, se dio la posibilidad, me lo ofrecieron. Yo en primeras instancias dije que no, porque también estaba en una situación cómoda en los medios comunitarios en la comuna, participaba también en diversos medios como columnista, y lo fuimos conversando ya hace aproximadamente menos de un año ya que tomamos la determinación de llevar esta posibilidad de una candidatura. Rápidamente empezamos a conversar con diversas organizaciones, las que muchos yo ya había compartido o había trabajado, había participado, en otras que teníamos un trabajo aleatorio que teníamos muy buena coincidencia en la posibilidad de levantar un programa. Yo sé que para una concejalía es difícil levantar la posibilidad de un programa y lo hicimos. Levantamos un programa con 10 ejes, donde tenemos una batería de propuestas, aproximadamente 60 propuestas, y la definimos bajo el eslogan de Renca con todas y con todos. De ahí en adelante hemos tenido una candidatura de cara a la gente, hemos recorrido los diversos espacios de la comuna, hemos estado conversando con las vecinas, los vecinos en diferentes instancias, en la calle, en el periodo en que se podía hacer campaña, pero también en diferentes reuniones, acordando ciertas cosas que vamos a empujar desde el Consejo, desde las organizaciones un poco más sólidas, ¿no? Y de ahí hemos llevado esta candidatura adelante. Ha sido difícil por el escenario en el que nos encontramos, además es mi primera candidatura, por ende es muy difícil para mí hoy día llevar este proceso adelante, no sé cómo se hacen estas cosas, y hemos ido ahí con un equipo de trabajo. Ya tenemos más de 80 voluntarias y voluntarios participando en esta candidatura, pero además también con un equipo bastante sólido que hemos llevado adelante un mecanismo de propuesta, alternativa y factibilidad para poder llevarlas al Consejo Municipal. Estamos bien entusiasmados, hoy día volvimos a las calles, volvimos a participar en los diversos espacios, estuvimos haciendo puerta a puerta en una población y así vamos a seguir hasta el día de la elección, pues, y esperemos que el Renca con todas y con todos se vuelva una realidad el 15-16 de mayo. Bueno, así lo esperamos todos, que no haya ningún obstáculo para aquello. Entremos en tierra derecha, César. Vamos a reiterar que las instituciones en estos últimos años han estado en tela de juicio, no solo el poder eclesiástico, sino que también las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo, parte del Legislativo, si no completo, etcétera. Sin embargo, en este proceso camino a construir una nueva Constitución, que es un hito histórico en toda nuestra historia republicana, hay 3 instituciones que dan vuelta y que giran, que pululan, digamos, alrededor de la conciencia ciudadana. Uno, el Tribunal Constitucional, el INE y el Banco Central. ¿Cuál es tu mirada respecto a la coexistencia o no existencia en el próximo proceso constitucional? Yo creo que, particularmente con lo que pasa con el Tribunal Constitucional, es bien polémico, porque efectivamente, como existe en otros países, ha sido una buena excusa, desde mi mirada súper lejana, insisto, al mundo político, ha sido una buena excusa para distintas líneas o distintas representantes de partidos políticos para decir, oye, pero esto, si estuviera bien llevado, si hubiera gente que estuviera más cercana efectivamente a lo que se debe, si no fuera un cuoteo político, si no fuera una instancia como una especie de tercera participación para que el Poder Ejecutivo empiece a vetar proyectos que surgen en cámaras que también a mí me parece que no están completamente
constituidas como deberán ser. Yo creo que, por ejemplo, la Cámara del Senado no debería existir. Yo creo que debería haber un órgano unicameral donde la participación sea directa. Por ende, la existencia del Tribunal Constitucional a mí me hace mucho ruido. Yo, si fuera por mí, yo lo sacaría completamente. Me parece a mí que no es necesario que exista. Me parece a mí que debería haber alguna especie de órgano que permitir esta mirada hacia la Constitución, protegiendo eso, pero no un tribunal coteado políticamente, donde haya intereses creados, donde se sepa hoy en día que la presidenta de ese tribunal está con acusaciones por otros temas, que ella representa cierta mirada política. Yo siento que hay que, y desde esa mirada siento yo que hay que mirar este nuevo proceso constituyente. Creo que hay que un poco romper este esquema de decir, ¿sabéis qué? Esto se sigue manteniendo, aunque el binominal como nombre dejó de existir, se sigue manteniendo en las mismas cúpulas de poder, son mismas élites, son nuevas élites que se van creando para que los que no alcanzaron a estar como en las cúpulas grandes o mayoritarias tengan su acceso por algún lado y sigan en este sistema burocrático que es absolutamente gigante. Particularmente con el Tribunal Constitucional yo creo que no debiera existir, yo creo que se debiera erradicar completamente, se debiera buscar una nueva fórmula de configurar un grupo de personas que le den una mirada a la Constitución, que protejan obviamente lo que significa esa creación, pero que no interrumpa el ejercicio democrático que se tiene que generar en una Cámara como la de diputados. Para mí esa es la Cámara válida, el Senado es una nueva élite, ¿no? Es donde están los que no quedaron en la Cámara de Diputados y quisieron quizás arreglarse en el camino y decir, busquemos un lugar nuevo para nosotros. Unido a eso, el INE, yo creo que el INE, más allá de los errores que han cometido, de las trabas que han tenido en el proceso, me parece a mí que no es una institución que sea tan lamentable si se sabe llevar bien. Yo creo que hay muchas instituciones que sí se saben llevar bien, que sí se saben trabajar bien, que sí se permite la participación directa de ciudadanos también, porque eso hay que tenerlo claro. Hoy en día en la política no están participando directamente todos los ciudadanos. Hoy día con las candidaturas se ha dado más eso, pero si tú preguntas a un ciudadano normal, ve a los partidos políticos como algo lejano. Más allá de lo que dicen las encuestas, que todos sabemos que las encuestas están en cierta medida manejadas también. Yo creo que en caso de esa institución habría que revisarla en detalle, ver bien cómo mejorarla, si es que se puede mejorar, insisto, y lo que no sirva para un nuevo proceso, simplemente sacarlo del camino. Hay que empezar a despejar la situación para que sea un Chile más lógico a la sociedad actual, para que alguien cuando lea la Constitución, por ejemplo, que es lo que me pasa mucho cuando yo lo he conversado con quien me dice, ¿y por qué vas tú de candidato y ahora has leído? Sí, pues, ¿y por qué tú no lo has leído? Si está ahí disponible, tú la puedes leer. Te hacen todo tan complejo, te parece todo tan lejano, te lo muestran todo con un lenguaje tan distante a tu realidad, que tú sientes que todo esto es para un grupo de personas. Yo no estoy disponible para armar un artículo, no podría. Y no es así. Todos podríamos hacerlo, todos conformamos esta sociedad, todos somos parte de este Chile. Entonces, en base a eso, me parece a mí que hay que Tribunal Constitucional sacarlo, INE revisarlo completamente, ver cómo opera y que opere en pos de la ciudadanía. Y en cuanto al Banco Central, yo creo que muchas de las atribuciones que tiene el Banco Central hay que controlarlas. A mí me parece que muchas de las atribuciones que tiene hoy en día hay que regularlas, que no puede ser como que ellos lleven la pelota en ese tema. Y en ese aspecto quizás hay que crear nuevos espacios de participación en torno a la política monetaria, que es un tema tan importante en el país, ¿no? Pero que, insisto, todo esto tiene que tener una mirada social, tiene que tener una mirada ciudadana real, no que quede en el bonito panfleto, en la bonita mirada política del proceso de candidatura, sino que sea efectivo, que la persona pueda tener acceso a esta información. Parte de lo que yo he conversado, digamos, de lo que yo estoy promoviendo en esta campaña a la Convención Constitucional, es justamente esto, que el acceso de los ciudadanos a la información sea expedita, que el acceso sea democrático, que no existan poderes económicos detrás que decidan lo que tú puedes saber o no puedes saber a nivel mediático, hablamos de medios de comunicación, pero también en la información que circula dentro de los portales que son parte del gobierno, digámoslo así, del Estado. Me parece a mí que todas esas trabas hacen que muchas cosas parecieran tan lejanas, tan difíciles de entender y tan complejas que uno dice, ¿sabéis qué? Y es cosa de salir a las calles y escucharlo, ¿sabéis qué? Todos valen hongo, no sirve nadie, da lo mismo el político que sea, da lo mismo el color que sea, todos nos van a joder y al otro día tenemos que volver a ir a trabajar. Entonces, el triunfo del capitalismo, el triunfo del neoliberalismo ha sido justamente ese, sentir que tú estás solo, que no te queda más que trabajar porque si no tienes trabajo te mueres de hambre, si no tienes trabajo no tienes acceso a nada. Entonces, finalmente te vuelves en un motor de generación de producción para una máquina que te termina comiendo la vida. Y ese es un modelo de vida que se tiene que romper. Y creo yo, desde esta visión quizá muy
muy positiva, creo yo que esas bases se sientan en la Constitución, se sientan en ese camino y de ahí viene el proceso de cambio. Ahora, quien diga que por cambiar la Constitución de un mes para el otro, de un año para el otro, el país va a ser distinto, está mintiendo. Eso tampoco va a ser así. Quien crea que porque se va a escribir un artículo, se va a cambiar tal o cual formulación, hay que olvidar lo que hacen los concejales, hay que ver lo que hacen los alcaldes, está equivocado. El trabajo en terreno, el trabajo en los barrios es lo que va a cambiar el país. Se da parte de lo micro y se va a lo macro. Si uno se queda en lo macro, se marea y entiende que esto lo tiene que hacer alguien más. Y uno deja de participar y mira con esto con distancia. Yo creo que esa es la gran diferencia en todo órgano que se mira todo con distancia. Hay que empezar a empaparse, a entrar en estas cosas. Nicolás, bueno, Santiago es una comuna, es un territorio complejo, complejísimo. De hecho, yo creo que el fracaso del exalcalde Lavín, donde seguramente las señoras reclamaban por el pasto menos cortado, más cortado en Las Condes, se enfrentó a otro tipo de problemática. Es el lugar donde se producen las protestas, es el kilómetro cero de todo, pero también es el lugar donde la mayoría de las empresas tributan. ¿Ah? No tributan en los lugares de donde extraen parte de la riqueza de este país y vienen a tributarla a sus oficinas centrales. Y pareciera que es la gran capital que no tiene pobreza, que no existieran las ollas comunes, y es un porcentaje alto de población migrante. ¿Cuál es tu visión respecto al otro Santiago? Mira, partir de un poco el comentario, o sea, inicial, lo de algunas comunas de Santiago y la concentración de la tributación respecto al territorio, por ejemplo, donde muchas actividades extractivas tienen su impacto, por ejemplo, ambiental, ¿verdad? Es que en otros lugares de Chile y se concentra acá en Santiago, eso es efectivo. Santiago es una de esas comunas, pero yo también haría la acotación de que hoy en día Providencia, Vitacura y Las Condes están, digamos, ahí es donde están tributando principalmente estas grandes empresas con sus casas matrices. Lo cual genera unas desigualdades de recursos brutales. Y otra cosa que ha ocurrido acá en Santiago y que es parte de un poco lo que tú señalas es la explosión demográfica donde digamos, las cifras, según el último censo, aquí ya vivimos 500.000 de personas, hay estimaciones que hablan de que ya estamos por los 600.000, o sea, ya Santiago Centro se transformó en una comuna que alberga una cantidad de gente más cercana a lo que estas grandes comunas populosas como Maipú, como La Florida, como Puente Alto, o sea, ya estamos a ese nivel de envergadura. Pero la diferencia es que es un paisaje al cual no estábamos acostumbrados, que era una ciudad que reproducía una lógica que es muy antigua. Yo soy arquitecto, me dedico al urbanismo y amo la historia de la ciudad y la historia de Santiago y los barrios del centro, pero también podríamos hablar de todo el resto en realidad de las comunas, empezar a hablar de los trazos de la historia que hemos vivido, no sé, pues para allá, para Renca y antes de Renca, todo lo que está al norte del Mapocho, tiene una historia de abandono también que es súper interesante, por ejemplo, de abordar, ¿cierto? Pero lo que nos respecta acá, aquí se reproduce una lógica de la élite, una lógica que desde los tiempos de Vicuña Maquena, que por ejemplo tenemos hoy día un candidato a intendente que está punteando en la encuesta, que es digamos, descendiente directo del intendente más famoso del siglo XIX, y yo lo sé porque me tocó, él lo dice, digamos, lo dice de su no sé cuánto tatarabuelo. Ese Chile oligárquico es un Santiago oligárquico, y este escenario del poder está diseñado en lo que Vicuña Maquena decía en el siglo XIX, la ciudad propia, la ciudad civilizada, y el resto, la barbarie, la peste, la podredumbre. Y esa visión se ha conservado a lo largo de la historia de nuestro país, pero también a lo largo de la historia de la ciudad. Esta división que hace saltar por los aires todo nuestro contrato social desde en los últimos años, porque ya basta, porque ya no aguantamos más. Ojo, no es la desigualdad es un hecho que nos ha acompañado lamentablemente desde la colonización de este país. Pero algo está pasando de que esa misma desigualdad
que en algunos minutos ha variado un poco para arriba, para abajo, pero realmente se ha mantenido en términos, si nos comparamos con otros países, muy estable, muy alta. Algo pasó ahora que los códigos que nos hacían más o menos encontrar una forma de aguantar esta cuestión se rompieron. Y en Santiago entonces se reproduce esto, lo nuestro y los otros. Y en Santiago Centro lo que está ocurriendo con la migración en este minuto es una cuestión bastante brutal. Es un tema difícil de hablar, porque yo estoy en la calle todo el día y el sentimiento antimigrante es fuertísimo. Yo creo que los republicanos son tan neoliberales y oligárquicos en su pensamiento, están tan aislados del mundo popular que no han podido, ojo, hemos tenido la gracia de que no han podido capitalizar este descontento que hay a través de sus ideas fascistas, porque no tienen conexión con el mundo popular. Pero hay una cantidad, es un polvorín, es una cuestión que el sentimiento, porque ¿qué es lo que pasa? Las personas, primero, culturalmente, habían barrios de Santiago que acostumbraban a vivir como en un pueblito de regiones y de pronto se encuentran en medio de una metrópolis abigarrada, lleno de personas venidas de todo el resto del continente a tratar de ganarse la vida porque básicamente colapsaron el resto de sus lugares de origen. Y estamos acá en una situación en la que hay algunos factores culturales y hay algunos problemas reales que la ausencia de buena gestión de problemas de convivencia por parte, por ejemplo, del municipio, o sea, cuando se deteriora los servicios de salud, por ejemplo, cuando vaya al consultorio y no alcanzaste a agarrar horas en la mañana, cuando necesitáis poner a los cabros chicos para poder trabajar en una sala cuna o en un jardín infantil y veis que hay gente que no estaba acostumbrada a ver, con otro color de piel, que por ejemplo, en el registro social de hogares aparece más vulnerable porque es más vulnerable, porque no tiene, por ejemplo, algo que a ti te parece injusto, porque resulta que tú a lo mejor estás viviendo en una casa familiar con un montón de otros miembros de tu familia, pero resulta que tenías una casa, entonces no te da el famoso puntaje, esta lógica neoliberal de focalización, y te dejan fuera, y veis gente que no habíais visto y decís, oye, ¿cómo es esta cuestión? Y la gente entonces, también, desde la lógica neoliberal, desde la lógica del Estado pequeño, desde la lógica en la que finalmente también la culpa es de los que llegaron, la culpa es de los instrumentos de focalización, y la culpa no es de nosotros, que somos autoridades de una comuna, que es una de las 7 con más recursos en todo el país y tenemos que proveer servicios, pero decidimos poner el énfasis en reprimir estudiantes, reprimir la manifestación, pintar las fachadas. En junio, aquí la Plaza Carabinero, en mi barrio, en el barrio San Borja, este alcalde, junto al Servio Metropolitano, que se supone que debería estar preocupado de los problemas de vivienda, más de 100 millones de pesos para arreglarle la plaza a los carabineros. En este momento, es casi una provocación. Yo no quiero celebrar, por ejemplo, que por ahí veo que César Améstica tiene instrumentos acá. Cualquiera de los que tenemos, por ejemplo, un vínculo con el mundo de la música, nos duele mucho que esté cerrado el Crown Plaza y todas las galerías de los instrumentos. Sabemos el drama de las personas que trabajan allá. No quiero celebrar eso, pero ahí está pasando algo que va mucho más allá de la historia de esas personas. Y, por ejemplo, en medio de la crisis de la pandemia aquí, las prioridades del Servio y el municipio, 100 millones de pesos en medio de una crisis de hambre, poner plata para arreglar esa cuestión cuando todavía no arreglamos el conflicto que está llevando a que ese lugar esté destruido. Entonces, ese tipo de cosas pasan acá. Y finalmente los migrantes están siendo carne de cañón. Y la última reflexión, para terminar, a mí me duele cuando estoy en la calle. Yo soy de un partido político en el que hemos hablado de los ciudadanos y las ciudadanas y de la participación ciudadana permanentemente. Y yo ahora me cuestiono, porque la palabra ciudadano, cuando vivimos en este Chile nuevo, en este país nuevo, en este centro nuevo, la mitad de las personas de mi territorio no tienen derecho a la ciudadanía. ¿Y qué hago yo cuando ando pidiendo el voto? Obviamente yo trato de ser más inclusivo y toda la cuestión, pero aquí hay una cosa estructural. Ellos están fuera de la discusión constituyente. Y están fuera de la mirada incluso de las aperturas que hemos generado. Y te topáis entonces con que las personas están viviendo tanto el enojo contra los migrantes y el entusiasmo con la nueva constitución. Y lo que tiene el lado de la constitución y el estallido social es que el enojo estaba focalizado hacia la élite, hacia la oligarquía de este país, pero ellos mismos, a través de, nosotros sabemos, el aparato de los medios y todo, es bastante fácil tratar de buscar de que la rabia se ponga hacia el otro lado. Entonces, es un tema que en realidad es bastante complicado, me extendí un poquito, pero para explicarle un poco la complejidad que se vive día a día acá, y en realidad yo tampoco tendría como la receta para decir esta es la solución para nuestros problemas de convivencia que estamos teniendo. Es muy profundo, yo creo. En el caso de Renca, César, bueno, el año pasado
vivimos como muchas comunas del sector poniente, ¿no es cierto? Vivimos la crudeza de esta fotografía de nuestra pobreza en todos los sentidos. Y se empezó por ahí, por julio, agosto, decir, oye, ¿qué es lo que vamos a aprender con la pandemia? ¿Qué es lo que deberíamos volver a pensar? Aquí hay un cuadro que vivimos el año pasado y este año lo estamos viviendo con la misma intensidad y yo diría con más intensidad todavía, porque parte de esos fondos, muchos de nuestros compatriotas ya los han retirado y están en situaciones peores, porque ni siquiera tienen esa posibilidad de hacerlo. ¿Cómo va a enfrentar desde el territorio? Porque además el gobierno central está ausente. Es el pueblo quien ha ayudado al pueblo, claramente. O sea, retiramos nuestros fondos, hicimos las ollas comunes, solidarias, colectivas, comunitarias. Entonces, ¿cómo va a enfrentar Renca? ¿Cómo ves tú que va a enfrentar Renca este proceso complejo que se nos viene? Sí, antes que responder tu pregunta, que es muy buena pregunta, quiero decir que el Colegio de Profesores de Renca se suma al paro nacional mañana, así que toda la fuerza a los profes de Renca que en honor de las transformaciones sociales que Chile necesita, ellos se están sumando al paro nacional, el cual nosotros también vamos a hacer parte y obviamente alguna reflexión y apoyo vamos a realizar desde nuestra instancia. Sí, la verdad es que Renca, bueno, el promedio de pensiones en Renca dependiendo del tipo de ingreso que tiene autónomo las familias en nuestra comuna, el promedio de pensiones en Renca es de 100.000 pesos. Ese es el promedio que tenemos en Renca. 98.000 pesos para ser un poco más específico, lo cual es brutal. Tenemos hoy día la pobreza multidimensional en Renca con un 25%. Lo cual es muy alta. En algún momento, el año 2012, Renca llegó a ser la tercera comuna con mayores índices de pobreza multidimensional. Por ende, generalmente, y Renca es una de las comunas que las ollas comunes en los 80 fueron fundamentales. De hecho, yo me alimenté en alguna oportunidad en ollas comunes, en mi comuna, porque yo vivo aquí toda mi vida. Por ende es una realidad brutal lo que nosotros vivimos en estos espacios. Una comuna pericentral que está a 20 minutos del centro, a 25 minutos de Providencia y a 20 minutos de Maipú, si no estamos lejos, por así decirlo. Yo estudié en el Miguel Luis Amonati y conozco harto lo que es Santiago y también conozco, porque mi hija mayor estudia ahí y conozco la brutalidad con la que actúa en lugar del diálogo de Alessandri. Por ende, Renca ha tenido que tener una historia y que se vuelve a reflotar en este tiempo. Hace muy poco tiempo tuvimos una toma muy fuerte, muy grande, en un espacio que lamentablemente era privado, del Cerro de Renca, donde tuvieron que desalojarlos, y nosotros mantenemos ese vínculo con las dirigencias de esas tomas, y que hoy día tienen que ir deambulando en diferentes espacios porque no tienen, si esa es la realidad, no tienen ni siquiera para pagar un arriendo. Ni siquiera para pagar una pieza. Hoy día la situación migrante en Renca también es bastante brutal. Tenemos una población migrante que tiene que pagar 200.000 pesos por una pieza. Es brutal, lo cual muchos no tienen y han tenido que llegar a estos espacios donde genera también una batalla cultural, ¿no? Porque hay gente que tiene todo un resquemor porque es una cultura distinta, porque es un aspecto distinto, y eso nos va haciendo constantemente caer en conflictuación, cuando el problema es estructural, es tremendamente estructural, y desde ahí hay que abolir esas lógicas neoliberales, ¿no?, de minarnos las caras como seres distintos. Y las ollas comunes así también fueron fundamentales. El año pasado llegaron a haber 107 ollas comunes en Renca. Hoy día ya tenemos más de 30 funcionando ahora actualmente, con una solidaridad de organizaciones sociales y ONG que han venido a ayudar a las diferentes organizaciones, donde el 70% de las dirigentes son mujeres de las ollas comunes de los barrios. Con Jaime alguna vez lo conversamos. Teníamos una realidad bastante brutal en ese tiempo. Estoy hablando 3 años atrás, que habrá sido la vez que estuvimos compartiendo en un programa. Ya el 70% eran mayoritariamente las mujeres las que iban adelante las organizaciones sociales. Hoy día las ollas comunes también. Donde hemos escuchado historias brutales, donde compañeras, mujeres, vecinas nos dicen, esto es lo que tengo, que me hace sentir un poco mejor. O sea, la olla común, el participar, el ayudar a una vecina, a un vecino con un plato de comida, lo hace sentir mejor de la realidad que estaban viviendo en la pandemia. Es brutal,
Por ende, obviamente, todo ese tipo de soluciones tienen que ser estructurales. La municipalidad hizo un aporte a gran parte de las ollas comunes, pero obviamente no iba a poder sostener todo eso. Por ende, rápidamente se armaron diferentes redes de apoyo y colaboración a las ollas comunes. Yo participé en una. Y esa brutalidad ya tiene que ver con un diseño de despojo que tienen hace muchos años las comunas pericentrales, las comunas aledañas, las comunas olvidadas. Muchos yo creo que hablan de Renca como potrero. Y la verdad es que Renca ha sido una comuna mal diseñada, que la cruzan autopistas, lamentablemente no tenemos una buena conectividad. Renca es la comuna donde casi el 10% de la población se mueve en bicicleta. Es muy fuerte. Yo me muevo en bicicleta por lo mismo. Y decidí completamente cambiarme a la bicicleta desde la pandemia también como medio seguro de transporte. Hoy día la conectividad en ciclovías no existen, las medidas de las calles no dan, entonces hemos tenido que crear ciclosendas, han habido ahí toda una estrategia de poder ir generando diferentes mecanismos para que la movilidad también sea un tema. En base a todo eso, que es un análisis que es duro, es brutal, uno lo vive diariamente, nosotros creemos que las posibilidades de transformaciones tienen que ser locales, pero también tienen que ser generales. No podemos perder esa conexión. Lo que dijo César es tremendamente importante. Nos dice que tenemos que entender lo micro como lo importante, como la posibilidad de no perdernos desde el territorio, pero también hay que tener esa mirada de lo estructural, porque hoy día la gente cuando salió a las movilizaciones, salió a la calle, se rebeló contra un sistema, es contra un sistema en general, y por eso es que cae toda la clase política y la élite política y toda la clase política, y el que lo quiera desarrollar porque es un periodo de caos. Pero nosotros creemos que después de eso tienen que venir las configuraciones políticas desde los territorios, desde abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo se construyen solo pozos, desde abajo hacia arriba para poder generar procesos de transformación. Nosotros queremos partir desde la primera escala, que es la concejalía. El primer puente del vecino, la vecina, con la institución. Y que esas instituciones ya vengan sanas, ya vengan con un arraigo. Y desde ahí en adelante nosotros vamos a dialogar bajo la misma lógica, con quienes estén cercanos a los movimientos sociales, con quienes estén cercanos a los muchachos que salen a movilizarse, con quienes tengan una mirada de movilidad, con quienes tengan una mirada de la colaboración mutua y de lo colectivo más que las apuestas individuales, y desde ahí nosotros queremos ir siendo una parte de un eslabón. Por ende no es solo una concejalía, sino que para nosotros también es parte del proceso de transformación, que también es profundamente constituyente. Jaime, sí, por favor. ¿Puedo agregar una cosa de eso? Yo creo que los temas que menciona César a mí me hacen vibrar así, pero porque encuentro que es fundamental esta mirada también desde la ciudad. Ambos César han hablado, yo creo, del tema de la ciudad, pero a mí me gustaría como rescatar una cosa que tiene que ver con el aporte que nos han hecho en los últimos 3 años las compañeras feministas, que es que para solucionar las cosas hay que visibilizarlas primero. Las cosas las tenemos naturalizadas y parecen invisibles. Y hay algunas cuestiones, por ejemplo, yo ahí con César somos de la lista del Frente Amplio, y yo creo que le pasa a la gente de ahí de nuestra coalición, que a veces se sienten frustrados porque muchas de las banderas que hoy día están como en la calle, también venimos peleando por muchos años con eso. Pero yo quiero hacer aquí una salvedad. Este Chile de no son 30 pesos, son 30 años, también es necesario que nos saquemos de la cabeza que estamos en este país OCDE, en este país desarrollado, que el único problema es que no iba todo bien y lo que hay que hacer es redistribuir lo bien que estábamos haciéndolo, porque retrocedimos. Me gustaría tomar 2 cosas que dijo César, pero ponerlas con algunos números más en perspectiva. El año pasado se hizo un catastro nuevo de campamentos y estamos con mayor proporción de la población viviendo en campamentos, en tomas de terreno, que antes del año 2000, cuando estaban esas campañas, ¿se acuerdan? 1000 mediaguas para el 2000, no existía ni el techo para Chile, toda esa cuestión. Estamos peor que en el momento en el que en Chile se habló más de campamentos. Me acuerdo mucho de la imagen que dijo César, que fue el desalojo ahí a los pies del cerro de Renca hace poco, de una toma. Estamos peor, hay que hacernos cargo de eso, saquémonos eso de la imagen. La semana pasada salió una entrevista en un diario del Gran Capital, que no quiero mencionar, pero la entrevista era muy buena, de un académico del INTA, de la Chile, esta institución que creó el famoso doctor Monkeberg, ¿cachai? Que había logrado erradicar, por ejemplo, la desnutrición infantil de este país, y según los datos de la Junaed de este año, volvió la desnutrición un problema que ya no teníamos. Estábamos enfrentando un problema que también aumenta, que es el problema de la obesidad y la malnutrición, pero nos habíamos, entre comillas, olvidados como país de la desnutrición, y ya tenemos datos. No es mayoritario, es más o menos 0,3% de los niños, pero existe, claro.
retrocedimos varias décadas. Y este país que tenemos que saquémonos de la cabeza, por eso yo tomo esta idea que viene del feminismo, ¿cierto? De cómo hay que visibilizar lo invisible. Hay un discurso de la ciudad, por ejemplo, el urbanista pagado en los medios para hablar de la ciudad, porque la imagen de la ciudad se ha vuelto cada vez más importante, que Iván Poduje se reía del hambre. La gente que se reía cuando en mayo del año pasado hablamos del hambre y de la olla. Miren ahora con datos del INTA, con datos de la Junaer, de que volvió la malnutrición, la desnutrición a nuestro país. Esto es un retroceso de varios años y tenemos que ser muy conscientes de que estamos partiendo de otro punto de partida. No es esta idea del país de que hay que más o menos reorganizar la cuestión. Es un país que retrocedió y que estamos en medio de una crisis humanitaria donde están la violación a los derechos humanos, pero el hambre y este tipo y la situación de asentamientos informales, tomas de terreno y campamentos a lo largo de todo el país. Es una cuestión de la que tenemos que hacernos cargo. Bueno, en alguna conversación que en algún momento dispusimos en otro programa con Pérez Acle y con Carlos Aguirre, que son colegas tuyos, grande Carlos sobre todo, hablaba de la trazabilidad. Y sí, ambos señalaban que esto no hubiese ocurrido cuando, por ejemplo, se construyeron viviendas sociales en la Juan Antonio Río, en la Diego Portal, en la Villa Frey, en la Villa Olímpica, porque los espacios respecto de la pandemia permitían ventilación y una calidad de vida que hoy día no es posible. ¿Te fijas? Bueno, amigos, César se tiene que ir un ratito más y por eso quiero someterlos quiero someterlos a un juego. Voy a partir con César Améstica, ¿no es cierto? Un juego entre paréntesis, ¿ya? Yo pensé que íbamos a apostar ahí en el chat privado. No. Y aquí hay unas cartitas, no vamos a alcanzar a verlas todas por el tiempo, que tienen situaciones. Entonces, César, obviamente la primera es la que te corresponde a ti, ¿no es cierto? Y vamos a jugar la primera carta, a ver cómo nos va con esta situación. ¿La alcanzas a ver? Sí. Dice, si un grupo de narcos de tu zona te propone financiar completa una escuela modelo, ¿tú aceptarías? No, obviamente que no. ¿Te puedes saber por qué? No, porque finalmente si hay cosas que hay que erradicar son los ejercicios de poder, si bien a nivel estructural, pero también dentro de los barrios. Y finalmente el narcotráfico son ejercicios de poder que le hacen mucho mal a la posibilidad de la organización popular. Genera una desincentiva, esa palabra. Desincentiva la participación, claro. Y desincentiva la participación ciudadana popular en los mismos barrios, porque finalmente hay una toma del poder por la fuerza, por el miedo, que obviamente destruye el tejido social. Por ende, para mí, personalmente, y esto es una opinión personal que voy a dar, es muy difícil aceptar el financiamiento de alguien que rompe el tejido social y que además somete muchas veces a los mismos barrios pobres a situación de mayor pobreza con el tema del consumo. Finalmente es el enriquecimiento de uno, es muy parecido al ejercicio del capitalismo brutal que tenemos y yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, bueno, vamos con la segunda para César Fuensalida. Vamos con la segunda. A ver. Veamos, a ver. ¿Alcanzas a verla? Sí, perfecto. Dice, si un estudiante es expulsado por su condición homosexual, ¿tú o usted apoyaría al rector o al estudiante? Yo creo que es lógica la respuesta, o sea, hay que apoyar al estudiante, no cabe duda alguna. Me parece a mí que la temática y el abordar estos temas, sobre todo de las disidencias sexuales, de las disidencias en general, pero particularmente las que recoge esta pregunta, nos sirven para plantear un nuevo proceso educativo también, porque entiendo que, por ejemplo, tomemos este caso que estás poniendo tú, Jaime, entiendo que a lo mejor en cierta casa de estudios, en cierto colegio, en cierta formación, todavía no entienden que hoy día haya disidencias sexuales visibles al ojo de la heteronormalidad que existía, no significa que hoy día han aparecido, no significa que hoy día, como lo he escuchado muchas veces, oye, aparecieron los homosexuales, hoy día son todos gays, oye, está de moda ser lesbiana, oye, ¿qué va a pasar con el...? No, son personas que han estado completamente reprimidas, que han estado completamente escondidas, que han vivido y han crecido con un miedo terrible a ser
apedreados, lo he vivido yo en un montón de protestas, en mi tiempo punky teníamos que defender de los piquetes nazis que se venían a pegar, sobre todo a la gente que son de disidencias sexuales. ¿Por qué? Porque los tipos no tienen razonamiento, entonces son, no quiero decir pequeñas agrupaciones, porque no existe eso, son personas, son vidas que han existido durante lo largo y ancho que se puede decir de esta historia que tenemos como humanidad. Entonces, que hoy en día se ponga esto en el ojo público no quiere decir que hoy día aparecieron, que hoy día existieron. Quiere decir que hoy día algunos sienten un poco de seguridad en su propio entramado que han creado, porque hay que ser justo. Hoy en día la policía no les entrega la seguridad que requieren. Hoy en día los órganos que están para otorgar la seguridad no se los dan, pero entre ellos, ellas se han configurado y se han sentido con esta seguridad y decir, ¿sabes qué? Yo soy esto. Y tienen que aceptarme como soy. Y si las instituciones públicas, privadas y de todo orden, particularmente las educativas, no entienden eso, el problema no es de la disidencia, el problema no es de eso, el problema es de esta estructura. Esta estructura tiene que entender que tiene que cambiar su mirada, porque esa mirada es la que nos sigue arrastrando, como bien lo decía Nicolás, como bien lo decía César, a estructuras que ya no son. No somos este país OCDE, como bien lo decía Nicolás, no somos este país que arreglémoslo, maquillémoslo, metamos unas lucas por acá, pintemos por acá una ley, hagamos este decreto, algo así. No, esta es la realidad del Chile. Este es el Chile que nosotros cuando crecimos en la periferia, cuando uno pedaleaba, caminaba de Maipú a Santiago, cuando uno tomaba la micro a la hora del ñafle, cuando uno te pasabas de la micro y te dejaba en el paradero a 7.000 cuadras de tu casa y tienes que caminar en un peladero, en un descampado. Ese es el Chile que uno vive. No el Chile en que tú estás conectado y un taxi te deja en la puerta de tu hogar. Eso no existe. Eso es un Chile distinto, es un Chile de un pequeño grupito de poder. Lamentablemente ellos controlan el discurso y ese es el riesgo de hoy en día, que el discurso mediático, gracias a Dios existen estas plataformas, gracias al trabajo en realidad también de todo, pero el discurso mediático es justamente el de esa élite. Entonces, aparecieron los homosexuales, existen los homosexuales, está de moda ser gay, traigamos a alguien de las disidencias, déjense de joder. Ellos lograron, ellas lograron salir de su miedo, porque esa es la realidad. Vivir con miedo es la peor forma de vivir. Vivir con miedo es el paso a vivir con hambre, a vivir aislado, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Quien vive aislado por no poder decir quién es finalmente alguien que está anulado por su existencia, anulada, como se quiera decir. Entonces, claramente en el caso que tú pones, Jaime, apoyaría al estudiante e invitaría al rector y a toda esa casa de estudio a cambiar la mirada. Es lo necesario, lo lógico. Correcto. Nicolás, la siguiente es para ti. Veamos. A ver. La alcanza a ver. Dice, si el presidente de la República te ofrece aparecer con usted en la campaña... Oye, yo creo que esto es muy fácil. No. ¿Ah? No. ¿Por qué? Pero yo creo que cambiemos porque hay un problema. No lo apoyan ni en su familia. Ok, ya, la última para César Améstica antes que se nos vaya. A ver, César, vamos a la siguiente. Ya, vamos. A ver, dice, si jóvenes ocupas ingresan a una casona y son denunciados por un grupo de vecinos, ¿a quién apoyas? Esa sí es pregunta difícil, po. Sí, esa está buena. Esa está buena. Vamos, pues, veamos. Sí, está difícil porque yo tengo que contar una experiencia. Yo participé en una organización que es la Nueva Escuela y en algún momento, y voy a contar algo terrible, teníamos un espacio que era entregado por los vecinos, que era un espacio comunitario, en la Cerro Colorado, la población Cerro Colorado, donde ese espacio era municipal, por ende estaba en una calidad ocupa. ¿Qué hizo la municipalidad? Y esa escuela era una escuela popular que nivelaba estudios para jóvenes y adultos y mayores, y que hacía todo un trabajo comunitario además, tenía incluso un policlínico popular. Vino la municipalidad en esos años, en el año 2012, y con una retroexcavadora destruyó el espacio, porque lo iba a ocupar. ¿Qué hicimos? Nos tuvimos que venir a tomar una panadería que estaba botada, que hace muchos años estaba botada. Entonces nos tomamos el espacio para generar un vínculo ahí con la ciudadanía y volver a reflotar ese trabajo en la Nueva Escuela. Hoy día la Nueva Escuela tiene un espacio propio, lo está trabajando, lograron conseguir un comodato con respecto a esto. Por ende, depende el espacio, a qué uso se le va a dar, si va a ser un lugar, no sé, donde va a haber consumo de droga a destajo, bueno, hablamos de las drogas duras, o que generalmente no tiene un vínculo con la comunidad, claramente no estaría de acuerdo, porque los vecinos quizás estén reclamando por algo en particular. Yo sí, lo primero que abogaría es al diálogo.
Y yo creo que ahí obviamente tanto lo ocupa. Yo soy músico, soy rockero, tengo una banda de rock metal, de rap metal, perdón, soy el vocalista. Así que con César algún día podemos hacer algo ahí bien entretenido. La banda buenísimo. Yo disponible, ¿ah? Buenísimo. No, igual. Oye, yo también tengo mis talentos musicales, así que podemos hacer ahí una... Hagamos un trío inmediatamente. Cesárea habría que ponerle. Vamos con la siguiente carta, ¿te parece? Vamos con la siguiente carta. Oye, Jaime. Dime. ¿Puedo aprovechar que fue muy fácil la mía anterior para un poco añadir a lo que dale. Mira, porque yo encuentro que este tema es súper interesante y yo quiero también hablar responsablemente como militante de Revolución Democrática y el Frente Amplio, por ejemplo. A mí me tocó discutir muy intensamente y todavía yo creo que no terminamos de procesar como todo lo que nos golpeó la famosa discusión en noviembre del 2019 de la ley antisaqueo y antibarricada en el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque teníamos un alcalde en Valparaíso que se estaba enfrentando a una situación bastante complicada con los saqueos. En el plan de Valparaíso había una situación de mucha tensión en torno a algo que era algo que no habíamos visto antes, pero por otro lado se criminalizó muchos elementos de la protesta social, pero no solo de la protesta social, sino algo que es constitutivo de algo fundamental en la ciudad, que es el acceso al suelo. Y a mí me gustaría como recordarle una frase que viene de los tiempos en los que las luchas emancipadoras se daban en un mundo donde a lo mejor la gente vivía más en el campo que en la ciudad. Ahora es distinto. En Chile vive el 90% de las personas en ciudades, y en el mundo desde el 2007 la mitad del mundo pasó a vivir más en ciudades que en el campo. Y se hablaba de la tierra de quien la trabaja. ¿Se acuerdan de esa frase? Y en el mundo, en las ciudades que se empiezan a enfrentar a las tensiones como las que nosotros estamos viviendo, ser una metrópolis multicultural, como nos estamos transformando en Santiago, donde se crece como una ciudad gigantesca, donde empiezan a haber espacios en la ciudad que a veces quedan abandonados, que no está muy claro como por un lado los temas del uso, por otro lado quién es el dueño, por otro lado lugares que se ven efectivamente abandonados. Ahí hay que entender de que por un lado la toma de terreno ha sido un instrumento, por ejemplo, de acceso al suelo de los pobres urbanos en Chile, por lo menos desde la década de 1940, y eso es tan reconocido por la institucionalidad chilena que el MIMBU mantiene un catastro de campamentos para que tengan acceso preferente a la vivienda. O sea, eso es un reconocimiento de la forma de acceso al suelo a través de, por ejemplo, finalmente el mecanismo de la toma, aunque sea siempre ambigua la relación con ella. Pero por otro lado, en muchas ciudades del mundo que han logrado construir formas de gobierno urbano más progresistas, se entiende que, por ejemplo, hay un respeto a la propiedad privada, pero sin embargo, si hay necesidades y hay un terreno que no tiene ningún uso más que, por ejemplo, la especulación del suelo, tenerlo en engorda para que la rentabilidad le dé a los inmobiliarios o a los dueños de ese terreno en un futuro, eso tenemos que hacernos cargo de que el costo del abandono de ese terreno y los usos alternativos con tantas necesidades es algo que la sociedad tiene que poder manejar. Y una manera de hacerlo, por ejemplo, en París, en Barcelona, hay formas en que los municipios tienen formas de mediación, como decía César, pero instituidos, o sea, tipos de convenios para poder usarlo a través de, por ejemplo, colectivos, poder generar como datos a determinados plazos y con algunas reglas para que algunas cosas se puedan hacer ahí y que eventualmente, por ejemplo, puedan dar paso a algo más permanente. O por otro lado, si es que alguien está especulando con la tierra urbana, tiene que ser grabado, tiene que ser pagar un impuesto que haga que no sea tampoco rentable tener unos terrenos en engorda, mientras hay gente que no tiene acceso por ejemplo, a la vivienda o usos tan importantes como los que dice César. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a darles más vuelta porque hay que mirar la propiedad de la tierra como con una complejidad mayor. Si es que alguien necesita hacer uso de su terreno y es tomado, probablemente ahí hay que entrar a mediar y resolverlo de una manera más inmediata. Pero si hay alguien que está especulando con el suelo por años y por años, eso no tiene el derecho a mantenerlo así fuera de la posibilidad de un uso social. Eso no puede ser así y por lo tanto tenemos que abordar estas discusiones también desde la perspectiva de la ciudad. Correcto. Sí, quería acotar algo muy pequeño antes de retirarme, que justamente desde los municipios existen posibilidades de poder abordar estas situaciones a través de dos formas. Una es que si el recinto municipal, un comodato. Y es súper simple, y eso tiene una mayoría simple en el Consejo, no genera mayor complicación. Y segundo, existe una posibilidad a través de ordenanza.
Si el terreno está en tierra de nadie o está en la posibilidad de litigio, momentáneamente a través de una ordenanza municipal se puede generar un espacio que sea entregado para un uso comunitario, porque además también el concepto de lo comunitario es bien distinto también hoy en día. Hoy día lo comunitario también lo hacen los punkis, como decía César. Hoy día a nosotros nos pasa, yo dije, la nueva escuela estaba en una toma y ahí hay una agrupación ahora que es punky, porque la nueva escuela ahora tiene su propio espacio, su propio comodato, pero ahí hay una agrupación que es punky y hacen una olla común y tienen un tremendo vínculo con el sector. ¿Cuál es el problema? Porque finalmente los estereotipos, incluso de los solidarios, de los filántropos, ¿no? También hay que erradicarlos un poquito de la concepción que veníamos trayendo las noventeras. Y hoy día yo creo que a través de mecanismos populares, a través de mecanismos territoriales, tú puedes generar espacios de vínculos diversos, disidentes también en las diferentes comunidades. Yo me tengo que retirar lamentablemente. Amigo mío, renca con todas y con todos, y con César Améstica. Okay. Muchas gracias, Jaime. Un saludo, César, y muchas gracias por la conversa, Nicolás, también. Un gusto, Saludos, compañero. Listo. Chao, chao. Don César Fuenzalida, la siguiente. Veamos. Vamos a ver. Si un empresario de dudosa reputación le ofrece financiar su campaña, ¿usted acepta? Bajo ninguna perspectiva. De hecho, tuve en algún momento una conversación, porque claro, como lo dije al principio, mi inclusión en esta lista, una lista con la que no comparto con nadie, que es muy raro que yo esté ahí, como que de haberme metido en una lista 100% independiente, pero la junta de la firma fue una problemática hasta el último segundo en el CERVEL y todo el tema. Entonces sí, ocupé el sistema para entrar, obvio, a lo Rage Against the Machine, desde dentro del sistema tratemos de cambiar algo. Me llamaron estas personas no 100% identificadas, pero como estos benefactores que te ponen plata en las campañas y su conversación parte como de los 15 millones en adelante. Y yo dije, bajo ningún aspecto, bajo ningún motivo. Mi mirada de las campañas es completamente distinta. De hecho, yo no tengo ni una cosa en la calle, ni un papel en la calle, porque tengo una mirada medioambiental que es súper distinta. He sido toda la vida disidente de aquello. Entonces no podría ahora decir, ¿sabéis qué? Ya, mi campaña va a ser distinta. Tengo una mirada distinta, respeto a quienes tengan otros procesos. Y lo mío ha sido digital y ha sido súper a pulso y ha sido yo con 2 amigos míos. Se ha ido extendiendo este grupo a 3, 4 personas, pero es todo así. Entonces me pasó el caso y dije que no. Y incluso me comentaron que si podían aportarme a la campaña, personas que lo han hecho de buena fe, que me conocen, oye, ¿dónde te aportamos? Vamos al CERVEL y dónde incluimos estas lucas que te queremos dar. Y yo he dicho, no, prefiero que no lo hagan, prefiero que ese dinero, en el momento actual, prefiero que lo vean para la realidad que estamos viendo como país. Si tiene una olla común cerca, apoyen. Yo aporté a un par de ollas en su minuto el año pasado. Entonces, siento como que esa mirada también genera distancia, yo lo tengo claro. Sí. Por algo con la gente que estoy en la lista no comparto. O sea, en mi lista, ponerte un ejemplo claro, a René Cortázar, no podría tener nada en común con René Cortázar. Entonces, sé que va a funcionar la política del arrastre, sé cómo son las mediciones, cómo funciona esta medición de Hunt, lo tengo claro. Puedo quedar fuera, lo tengo absolutamente claro. También puedo quedar dentro por esta misma dinámica, pero son personas con las que no comparto, te mentiría. Entonces, me pasó, dije que no, y va a ser siempre esa mi política. El dinero no es para eso, el dinero yo lo tengo pensado, si es que algún día se recibe, para hacer cosas prácticas, efectivas, reales, directas. Correcto. Bueno, y vamos a cerrar con la última carta con Nicolás. Vamos, Nicolás. A ver si sale una mejor. Dice, si Alberto Plaza y Yuyunis Navas, ¿no es cierto?, los invitan juntos contigo a un debate político, ¿tú aceptarías? ¿Y por qué? Mira, no había leído la palabra debate y iba a decir de nuevo, ¿por qué me sale Piñera primero o el presidente y ahora Yuyuni Nava y Alberto Plaza? ¿Cachai? ¿Por qué a mí? Pero sé. Mira, mi posición respecto al debate político es que en este caso yo sí aceptaría. A mí me parece que por ejemplo, creo que ha pasado en el caso de ambos, si no hubiesen sido expuestos a través del debate, a saber efectivamente lo que piensan, no estarían en esa carta como nosotros, digamos, ocupándolos como ejemplo de personas con pensamiento extremo y con el que probablemente estamos muy en desacuerdo. Entonces, mira, yo pienso que a través de la democracia podemos construir transformaciones profundas en nuestro país. Yo creo que Chile fue un peligro para el mundo
para la oligarquía mercantil global y también en Chile, justamente durante el gobierno de Allende, porque en un momento en el que la alternativa, digamos, de la vía armada estaba haciendo lo que había demostrado la posibilidad de hacer revoluciones, en Chile estábamos logrando una vía chilena al socialismo a través de la democracia. En ese sentido, no solamente yo, sino que nosotros en Revolución Democrática somos profundamente allendistas. Y yo creo que esta pregunta tiene que ver con eso. Nosotros creemos que debatiendo y a través de una democracia plena, nosotros podemos construir espacios de transformación. Creo que lo que ha pasado en la última semana es un ejemplo clarísimo. En Chile yo creo que no ha habido tanto acuerdo en las instituciones en mucho tiempo. O sea, primero, 80% de las personas votaron lo mismo, algo tan radical y que a los políticos, sobre todo de derecha, pero no solo de derecha, también a los que nos decían que cambiar la constitución era fumar opio, ¿se acuerdan? Y algunos que estaban y que era fumar opio, que no estábamos en una crisis suficiente como para cambiar la constitución, cuando se plantea de los que estábamos peleando por eso hace años atrás, y el 80% en un récord de participación en medio de una pandemia votó lo mismo, número uno. Número dos, las AFP, que eran también siguen siendo la piedra angular del modelo. Finalmente todos entendemos de que es una pésima política financiar la crisis a través de ocupar lo que son nuestros ahorros, pero todos entendemos también de que estamos sacando esos recursos y que estamos también poniendo en juego, primero porque se necesita, y estamos poniendo en juego también la sostenibilidad del negocio que están teniendo ellos. Pero no solamente eso, el presidencialismo exacerbado de este país que no entrega a otros espacios democráticos las posibilidades de manejar recursos, la alternativa del 10% ante un presidente que se niega a entregarle los recursos que necesita el pueblo para sobrevivir, la única alternativa del mundo político que podrá estar en el suelo, pero no son solamente personas miserables. Hay personas que logran entender lo que está pasando y la demostración de eso, incluso gente que yo preferiría que no estuvieran ahí, fueron capaces de entender de que la gente necesita recursos y la única manera de hacerlo fue recurrir al 10%. Acuerdo en eso. Acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado, que es un instrumento para taponear las transformaciones. Acuerdo entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional. O sea, una cantidad de acuerdos, pero gigantescos, y todo eso es construido a través de incluso la institucionalidad imperfecta de esta democracia imperfecta que nosotros tenemos. Pero tenemos un tapón que se llama Sebastián Piñera. Entonces, ahí lo que yo creo que es una demostración de una serie de hitos en los que se pensaba que no, si se le dice a la gente, no le interesa la Constitución, no se pueden poner de acuerdo los poderes del Estado. Lo que ha quedado demostrado esta semana, y en estos 2 años lo que hemos vivido, es que sí hay posibilidades de transformación. Y ahora lo que tenemos que lograr con la nueva Constitución, como bien decía César, el César que nos queda todavía acá, es que no se van a cerrar los problemas que tenemos, sino que se van a abrir los caminos nuevos para solucionar un montón de dilemas a los que nos tenemos que enfrentar. Y ahí, en ese debate, Yuyunis Nava y también Alberto Plaza, ojalá que estén debatiendo, ojalá que todos los que quieren aguantar estas posiciones, ojalá que Sebastián Piñera estuviera dispuesto a debatir uno a uno con cualquier vecina que está tratando de manejar el presupuesto de su familia, para ver cómo le va debatiendo en la tele con una vecina que está tratando de llegar a fin de mes, para ver cómo le va. Debatamos con estas personas, así que de todas maneras debatir con ellos, de todas maneras. Ok, perfecto. Bueno, yo no quise exponerlo al principio, ¿no es cierto? Pero fue nuestro modesto homenaje al programa Escrúpulo de nuestra querida Tati. Una grande, Tati. La Tati, ¿no es cierto?, que se nos fue tempranamente y que ella hacía justamente este juego de preguntas, no eran tan difíciles, no eran tan complejas en realidad. En este minuto final, César Barrera fue en salida. ¿Por qué las maipucinos de la región metropolitana? ¿Cuántas son las comunas, perdona, de tu distrito? Disculpa. 8 comunas. 8 comunas, dale. ¿Cuáles son? Maipú, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, y por el lado norte, Colina, Quilicura, Lampa y Tiltil. Ya. ¿Por qué ciudadanos y ciudadanos? Gigante, medio territorio. Un helicóptero de hacer parte. ¿Por qué debieran inclinarse por tu presencia en el nuevo equipo de los 155 que van a tomar este destino constitucional? Mira, primero, Jaime, lo dijo Nicolás y lo dijo César Améstica hace unos minutos cuando estábamos conversando en las temáticas que ellos estaban exponiendo. Yo creo que es clave
que las personas que se estén postulando a cargo público, sobre todo en este proceso, sobre todo en los procesos de concejalía, de alcaldía, sobre todo en el proceso constituyente, sean del distrito, sean del lugar donde están presentándose, reconozcan la ciudad, sepan moverse en ella, sepan la realidad de lo que pasa en esos lugares, en esas comunas, en esas ciudades. ¿Por qué? Porque el resto es gente que lo pusieron ahí por algo y hay un interés detrás de ese personaje. Quien no está ahí a diario no sabe lo que sucede realmente en ese lugar. Primero eso, como siempre digo, soy nacido y criado en Maipú, soy maipuzino de toda la vida. Segundo, me parece a mí que una temática que uno debiera empezar a limpiar el camino es inmediatamente investigar qué personas están en la papeleta. Darte la lata o el trabajo, como se dice, por internet y hacer una búsqueda. Y inmediatamente vas a ver toda la gente que ha estado funada, toda la gente que efectivamente esas funas tienen justificación, y decir, ¿sabes qué? Estas personas me representan por esto, por otro motivo. Por ende, ahí se empieza a abrir el camino inmediatamente y se va acotando. Créeme tú que en la papeleta que va al Distrito 8 se acota bastante ya con esos solos dos parámetros. Y tercero, yo creo que tienes que representar efectivamente algo que tú sientas de verdad. Yo no podría ir a decir, oye, ¿sabes qué? La Constitución vamos a hacer esto. No, la realidad de lo que yo pienso y de lo que yo soy. Yo creo que seriamente la Constitución va a ser un proceso de cambio histórico en el país, pero es como bien lo rescataba Nicolás recién, es un camino para abrir otras temáticas, es el piso para seguir avanzando en otras líneas. Votar por mí o no votar por mí, siempre lo he dicho, es decisión del votante. Yo no digo, voten por César Barrera Fuenzalida, que va en la lista de la... No, voten por quienes ustedes crean que es la mejor persona para estar ahí. Voten por quienes ustedes tengan la fe de que va a llegar con sus demandas ahí. Voten por quienes les van a decir la verdad día a día la labor que se va a hacer en esa convención. No voten por una cara bonita, no voten por un tipo o una tipa o un tipo simpático. Voten por alguien que tome las demandas de la calle y las ponga donde tienen que estar. Y dejen de estar solo en la calle. Que dejemos de estar en la trinchera de lanzar piedras, que es una trinchera en la que siempre he crecido, para finalmente estar donde se toman las decisiones y donde se cambia el curso de la historia de este país, que claramente, y rescato lo que decía Nicolás, no es el país OCDE que nos han tratado de vender a lo largo de todos estos años. No somos eso. Entonces, no voten por mí si no saben efectivamente lo que pienso, si no se han comunicado conmigo, si no cachan, sino que simplemente porque, oye, me pareció simpático, no lo hagan. Voten por quien efectivamente saben lo que piensa y creen en lo que piensa y sienten que esa persona va a llevar sus demandas donde tienen que estar. Uh-huh. Nicolás, ¿por qué hay que cambiarle el rostro y el corazón a Santiago? Mira, yo creo que por todas las cosas que estamos viviendo acá. Primero, porque en términos prácticos, en términos materiales, acá hay más de 500.000 de personas cuyas vidas en gran medida pueden ser afectadas por quienes están en espacios tan importantes como un municipio. En Santiago, un municipio que es docente, un municipio que un municipio que tiene que cuidar, un municipio que también es ese escenario del poder, pero sobre todo es el escenario de estos barrios que están completamente abandonados. Esa es la dimensión material, pero también hay una dimensión que es simbólica y que yo creo que a lo largo de este estallido también nos hemos dado cuenta de lo importante que es cómo hablamos, cómo las imágenes. Yo vivo acá frente al GAM, donde se ha transformado en el GAM, acordémonos que se llama Centro Cultural Gabriela Mistral, porque a veces ocupamos la sigla y nos olvidamos de que le cambiamos el nombre de Diego Portales a Gabriela Mistral, y eso vale la pena, ese es un símbolo que vale la pena, pero ha sido en esos muros, en esos edificios de la UNCTAD que construyó Allende en 100 días con obreros voluntarios, para mostrar que Chile podía ser parte del mundo con una conferencia de comercio de las Naciones Unidas y que luego estaba pensado para transformarse en un centro cultural como el que ahora, pero que lo tomó la dictadura como centro de gobierno, es hoy día un lugar que también se transformó en un muro donde se expresa lo que ha estado pasando en el estallido. Hay una dimensión simbólica. Yo creo que hay que cambiar Chile, pero también hay que cambiar los territorios. A mí me preocupa que nos quedemos solamente en la cosa, porque somos re buenos para escribir cosas bonitas, y en América Latina tenemos muchos ejemplos también de constituciones muy bien escritas, muy bonitas, muy hermosas, pero también hay que empezar a cambiar desde ya, desde el territorio, desde la organización. Acá nos organizamos para la PRO, nos organizamos para las ollas comunes. Hay un Santiago en el que la energía del estallido se ha ido también a los barrios. Yo soy parte de esa energía y soy parte también de las fuerzas políticas que también, con humildad, con errores, con aciertos, han ido también tratando de ofrecer alternativas. Y tenemos que construir en el largo plazo, desde el espacio local, desde el territorio, con los vecinos y las vecinas, y abordar todos estos problemas al mismo tiempo, caminar y mascar chicle, la nueva constitución y la nueva ciudad también que nos hace falta. Gracias. Bueno, yo debo señalar
como soy bastante más viejo que ustedes, que yo alcancé a tener el honor, el privilegio histórico de tomar mi bandejita plástica, ir a almorzar gratis al edificio de la UNTA. ¿Ya? Eso fue un privilegio histórico, claramente. Don César, le deseo la suerte, toda la suerte del mundo, y a través suyo, que nos vaya bien, como dice por ahí, se me olvidó el nombre de la tía, pero la tía. La tía Yoli. La tía Yoli, exactamente. Y a don Nicolás también, me tocó el privilegio, Nicolás, de trabajar 11 años en la Municipalidad de Santiago, la conozco muy bien, nací en Santiago, estudié en Santiago, viví en Santiago, me casé en Santiago. Así que si es una ciudad y un territorio que yo conozco, ahí en la población Yarur, donde tuvieron su vida, ¿no es cierto?, ahí en la calle Cluípico, ¿no es cierto? Así que Santiago para mí es muy, muy querido desde muchos puntos de vista. Así que a ambos mucha suerte y que le vaya bien a Chile, a las chilenas, a los chilenos y a los migrantes, a las personas migrantes, como dice María Emilia Tillú. Así que un abrazo a ambos y también a nuestras ciudadanas y ciudadanos que participaron con preguntas, con mensajes, con buena onda, con toda esa cuestión, a todo el mundo. Nos encontramos el próximo martes a las 20 horas por este mismo Vaticanal, ¿no es cierto?, para conversar con ciudadanas constituyentes, en este caso el próximo martes. Así que un abrazo a todas y a todos. Felicidades. Abrazo, Jaime. Quería el espacio, Jaime, y que de los invisibles sea el nuevo Chile. Exactamente. Por ahí abrazo, vamos. Nicolás, que estén bien. Listo. Chao, chao.